la casa, así cuando he venido, ¿no? Siempre vive en Pilcopata, vivía acá. Sí. Eh, Antes nosotros vivíamos en Amaya, En Amalia, claro. Ahí. pero nos hemos venido cuando ha venido la iglesia Misión Franciscana, Ah, los franciscanos. los franciscanos han traído. De la Amalia. Sí, porque como iba a formar una comunidad, y nos han dicho que tenemos que juntar entre Huachipaeris y Machiguengas, nos han traído así. Porque como yo soy de dos etnias, yo soy de Huachipaeri y Machiguenga, ¿no? Mi papá era Huachipaeri y mi mamá es Machiguenga. ¿Es de Machiganga? Claro, es de Mantalo, son de Mantalo. Ah, de Mantalo. Sí, de ahí han venido sus padres, Arriba. han vivido, son de Quillabamba. Claro. Han volteado todo esto, la cadena de Pantiacoya, y han caído a Pinipini, todo esto, ¿no? La cadena de Pinipini. Tiempo han estado en la cabecera de Amaya. Casi la 50% son machiguengas, que 10% estamos en Huachipay, ¿no? Pero como siempre decían de que la religión nos ha unido, ¿no? Pero al unirse la religión también una parte ha hecho daño, ¿no? Es decir, quitar los costumbres especialmente, ¿no? Uso de las plantas medicinales, cantos, bailes religiosos como se les llamaba en grupo indígena, todas esas cosas nos han quitado. La habla de menos, ¿no? Por ejemplo el idioma. Un nativo no podía hablar su dialecto porque digamos no podíamos asimilar en la educación, ¿no? Entonces esa parte más lo que nos ha hecho daño, ¿no? Y también nos han quitado el uso de plantas alucinógenas como la ayahuasca, jayapa, chirixanango, hierba de arpía, todo lo que es alucinógeno, ¿ya? O corizacha, por ejemplo, ¿no? Son plantas alucinógenas y todas esas plantas nos han quitado de que estamos contra Dios, ¿no? Entonces, las cosas no han sido bien civilizadas como se debía hacer las cosas, ¿no? Respetando la cultura, ¿no? Se cree de que la religión es una parte bonita, pero una parte nos ha hecho daño, ¿no? Y también ya, bueno, vivir en conjunto, en la sociedad, no como antes en clanes, ¿no? Digamos por grupos, ¿no? Ya, familia Solizonquehuas, familia Manqueriapas, familia Dumas, familia un montón de nombres, ¿no? Pero después nos han juntado que todos debemos vivir como un solo pueblo, ¿no? Entonces, como acá se nota que hay dos comunidades étnicas, ¿no? En el distrito de Cojipata, que es Queros, que es puro Huachipaeri, y acá a partir de Río Tono, todo lo que es este margen de Guadalupe, Amaya y Pinipini, hasta Amaya, todo esto se vivía lo que es entre Huachipairis buenos y malos, ¿no? Se les llamaban así, ¿no? ¿Por qué? Porque los Huachipairis más agresivos eran los milequeros, ¿no? Los mascos. Los mascos. Los mascos es desde la frontera donde se llama Atalaya. Todos son de esa cadena. Ya son mascos que había conflictos por territorios, ¿no? Porque no era lo que la gente decía por las mujeres, ¿no? A los huaches más les atacaban por el territorio o también por las cusmas o hilo de, ¿cómo se llama?, de algodón. De algodón. Por esas cosas, ¿no? Porque los huaches eran finos, las mujeres huaches eran finos haciendo esas hileras, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos Tejidos de algodón. Hola, hola. Está cantando en dialecto eso. Uy, qué bien, qué bonito. Ya. Por estas fibras, por ejemplo, esto es fibra de un árbol que es setico. Ya. De mochera, piñal. Ya, esto es, ¿no? Entonces, mayor parte estos hacían, ya digamos, por todo esto. Ya, hay que estar el hilo de algodón. Ya.
esto es el hilo de algodón que se tejía por todos los hilos y más por los cuchillos, ¿no? Que tradicionalmente se hacía. Bastante trabajaban las mujeres. Los guaches hilaban algodón. Sí, sí, hilaban. Los machos también hilaban, pero personas que estaban en, ¿cómo dicen? La primera menstruación, le dicen, ¿no? Estaban, que los varones no tenían que ver, ¿no? Hacían una casita y los encerraban. Ya tenían otra idea. En cambio los guaches no, así común nomás. A una casita así pequeña. Sí. ¿Y hoy? ¿Para qué tejan? Para que aprendan a tejer, ser mujer responsable, pues hacían eso, ¿no? Hacían las pruebas, que cuando sea madre de familia y aprendan a ser responsables como mamá. Pero hoy en día ya no se practica eso porque la niña o la niña especialmente ya está en el colegio, hacer falta ya no es posible, ¿no? Ya no es posible, ya se cambió bastante, pero ahora, por ejemplo, ahora que no se practica esas cosas, ahora las niñas no saben ni tejer, no saben ni hacer nada, pero ya son madres de familia y no saben ni cocinar. Antes se les enseñaba así, ¿no? Como se dice, la enseñanza tradicional. Pero ahora, pues, no hay esas cosas. Las niñas, por ejemplo, mi hija tiene 11 años, no sabe ni asar un plátano, no sabe ni hacer hervir agua. ¿No? Todas esas cosas han perdido estando en la, yo veo que en la escuela, ¿no? Sí, a pesar que se les da buena educación, dicen, ¿no? Claro. Que aprendan, ¿de qué sirve saben leer y escribir? Para que sean más educados y peor está al revés, ¿no? Y eso, por eso a veces nosotros, los centros educativos decimos, ¿no? Deben enseñarle cómo hay que cocinar, qué hay que hacer en la vida, ¿no? Entonces para eso era como una escuela, las viejitas enseñaban a cómo van a tejer. Para eso a las mujeres que tenían primera menstruación los encerraban para que estén cuidado de las ancianas. Los enseñaban a tejer, los enseñaban qué cosa es ser madre, ¿no? Una cosa, entonces volviendo atrás, Huacaria se funda por una sugerencia de los franciscanos. Sí, por una sugerencia ya, obligado. Primero, los primeros pobladores que han llegado eran los huaches acá, ¿no? Y conjuntamente con los machis, porque la primera conquista fue por Río Tono, Guadalupe, y después se vino en el año 40 más o menos, en el año 40 acá han llegado ellos, la primera vez. Entonces en 1966 formó como una comunidad, como un sector de nativos acá, solamente con 100 hectáreas. De ahí sí todo este sería lo que ve, como alrededor, ¿no? En los 40. Sí. Entonces, en 1966 fue como sector Huacaria. Pero la comunidad verdadera no es Huacaria, sino Huasca. Huasca quiere decir en Huachipari cantidad. La cantidad. Sí, cantidad. Y el es llorar. Claro. No, entonces, ¿el 45 estaba ya mamá acá? No, todavía nosotros no. Solamente otros grupos, la familia de los pachecos. Nosotros acá hemos venido ya más o menos 70. Acá ya nos han traído ya, porque los primeros, porque mi papá se escapó por la enfermedad de la viruela que atacó. Ah, esa es la viruela. ¿Cuándo atacó? No sé en qué año fue atacado ese... El 55 pues. Más o menos 55, entonces esa vez se escapó mi papá hacia este lado para que no se contagie. Sí, entonces, como le digo, entonces en el año 1974 con los cínamos, después de la creación del Parque Nacional Mama, fue ya acá, digamos, fue ya creada la primera comunidad nativa Santa Rosa Huacaria, ¿no? Que ya había sido creada en el año 1968 en la comunidad nativa de Queros, ¿no?
con los misioneros también que se llamaban pueden ser Gringo Pitman, que era, sí, no sé si ellos han ido, han visto cómo han sido las cosas, ¿no? Muy diferente que acá, ¿no? Eran evangélicos. Sí, evangélicos. Inqueros. Pero acá llegaron los misioneros franciscanos, ¿no? Entonces fueron a bautizar a nosotros, nos ponieron nuestros nombres, ¿no? Y el que se llama tal cosa, y por eso prácticamente yo he nacido en 1962, ¿no? Entonces yo ya era niño cuando ellos vinieron, les conocimos, nos han puesto cruz. Eso es lo que yo veo cuando la primera vez una religión entra o cualquier persona hablando de la civilización. Primero lo que es, bueno, yo creo, ¿no? De que nos han puesto nombre, bueno, ¿no? Pero a nosotros nos ha asustado, ¿no? De que nos pusieron Biblias y nos han dicho, no, por ejemplo, mi papá era psicomagista, curaba psicomágicamente, le dijeron que estabas contra Dios, ¿no? Que tú no puedes hacer, tú tranquilamente podemos ir a la posta, que puedes pasar pastillas, que las inyecciones, ¿no? Todo eso le han atarantado a mi padre también. Y mi papá no hacía caso, le amenazaban. Todas estas cosas a veces no es, pues, como decir, ser curandero no es la ofensa a la naturaleza, ni ofensa a nuestro Dios, sino más mejor estamos haciendo bien a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿por qué parte la habrán tomado la religión en esa forma? No nos explicamos nosotros. Pero de todas maneras, nosotros pensamos de que si han actuado mal, ahora tienen que reconocer el error que han cometido la gente, ¿ya? Por eso nosotros no queremos a los hermanos nuevos que están Mastrón, Mameria, Jaguamantiari, que están los hermanos de Cocapacoris, no quiere que entremos, si podemos entrar, pero viendo la realidad, respetando su cultura, no atropellando como han hecho la gente civilizada, ¿no? Pero como yo digo, pero dando, como la vez pasada decíamos, ¿no? Dando algo, ejemplo de lo que tienen que hacer. No nos tomen a los nativos pobres, a los nativos incapaces de trabajar, ¿no? Por ejemplo, como una anécdota acá lo que ha sucedido. Los nativos siempre son ociosos. Ya, vamos a traer alimentos de extranjero. Ahí está el padre Pacheco, Julio Muña, tantos padres que han venido, los misioneros nos han traído cantidad de comidas. Entonces, nosotros recibíamos de los padres, no trabajamos. Yo me acuerdo de portes, baldes, nos traían mantecas, ollas. Ya no era necesidad ni ir a pescar. Nos traían charquis, a la fuerza hemos aprendido a comer llama, ¿no? Pero nos hemos vuelto ociosos. Reconozco eso. Desde ahí nos han enseñado a ser ociosos. Entonces, todo teníamos a la mano. Entonces no era necesario de ir al monte a traer mi palmito, mi larvas de gusanos. Ya no era necesidad, ¿no? Entonces creamos una escuela para que nos enseñe a nosotros. Pero nos hemos vuelto, ya no podíamos ir ni a pescar al río porque ya teníamos todo a la mano. Entonces eso no quisiera. Yo además no quiero que a mis hermanos les hagan daño a los de Mameria. Por ejemplo, los hermanos que están acá, yo les digo acá, todos trabajamos para comer todos. Yo no les doy toda la facilidad. Yo se los compro cualquier cosa, pero les digo, esto cuesta y trabajemos, esta herramienta así cuesta, ¿no? Entonces, a eso viendo que nosotros hemos recibido ese golpe con la gente de la iglesia, pues yo un poco reniego, ¿no? Una vez que ya no nos traían, ya nosotros hemos ido ya a reclamar al Cusco. Ya nos ha creado un mundo de necesidad. Así es. Ya, entonces cuando yo he viajado al Cusco, al obispo, le dije, señor, yo quisiera que me den comida, ¿no? Y ¿cómo nos responden? Ustedes son inválidos, ciegos, váyanse a trabajar. Después de que nos han dado esas buenas cosas, así nos han dicho. Entonces todo, yo lo que me doy cuenta, que
por eso yo no quisiera ni ropas lleven a los hermanos nuevos, a los paisanos. Lleven algo que les sirva, que les valga, y solos tienen que trabajar. Después nos hemos olvidado de tejer nuestro cusma, nos hemos olvidado de hacer nuestra fibra de ojé, nuestras ropas de ojé. Entonces hemos creado necesidad. Queríamos que nos manden los padres ropas, pero ya no podíamos comprar. Como no trabajábamos, ¿de dónde vamos a comprar? Entonces todas estas cosas nos han hecho un mundo de daño. Alberto, ¿ahora los niños los bautizáis? Sí, de hecho todos están bautizados. ¿Por qué? Porque si no estás bautizado, la iglesia no te recibe. Pero ya hace tiempo se han retirado ya. Hace tiempo se han retirado la iglesia. Ahora que tenemos personas de la iglesia, algunos que otros están bautizados ahora. Antes a tuititos por ley, a mi padre, para que se olvide de usar las plantas, le han bautizado porque estaba contra Dios, ¿no? Entonces, pues, a mi papá no le gustó eso, volví a regresar para seguir retomando las cosas como eran, ¿no? Pero lo han maltratado bien, ¿no? A mi padre. ¿Y os visita el cura de Pincopata, os visita a vosotros de vez en cuando? Ahora ya no tiempo, porque ya no queremos cura ya. Queremos que gente venga realmente, que nos enseñe a trabajar, orientar cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos mejorar la vida. Ya no queremos curas. Que bienvenidos nosotros, que vengan curas, cualquier persona, estamos para recibir, pero no en que nos impongan que antes nos han hecho a nosotros. De esas manos mi mamá ha caído, a pesar que no nos dejaban hablar nuestro dialecto. El niño que hablaba su dialecto era castigado. Por eso es que la mayor parte nos hemos olvidado la lengua huachipaeri, por ejemplo. Machinga que aunque sea mal hablado, pero lo estamos manteniendo. En Huachi sí hemos olvidado casi todo. ¿Los niños están aprendiendo No, los niños, ojalá que venga el profesor bilingüe quizás, pero acá no hay pues, profesor bilingüe. Pero las cosas de Talía, pues habla mexicano. No habla, cualquier cosita habla, pues, es como en quechua saludo, o cuál es mi nombre en quechua, así nomás, pues, todo es en español. ¿Y Julián Ariqueri sí habla huachipaeri? Él sí habla, pero como le digo, ni él mismo habla lo correcto, pues. Ya no es pues correcto huachipaeri, es como quechua, ¿no? Ya todo ya lo han traficado, quechua mal hablado, igualito. Cualquier cosa ya te equivocaste, ya lo metes en español, ¿no? Pero ya no es como lo puro. Sí. Entonces, como le digo, mucho nos han atropellado nosotros en conocimiento de plantas medicinales, en el conocimiento de curación psicomágica, ¿no? ¿Por qué? Porque un señor ahí está cantando y le está escupiendo, ¿cómo va a sanar? ¿No? Pero eso no era algo contacto con la naturaleza, que el curandero trabajaba para sanar a su paciente. No era porque le escupía a su pie. ¿No? Todos nos han dicho eso a nosotros, por eso yo tengo esa reverencia, porque yo ya había despertado ya por qué estaban ya los curas, ¿no? Acá. Cuando yo estuve en la ciudad recién aprendí bastante de lo que, gracias a los demás curanderos que trabajaban en Cusco, en Puno, y venían de otros países, como antes también han sufrido y han recuperado su tradición. Entonces cuando regresé acá el 86, después del 84 acabé mi secundaria, pero no tenía mucha plata para ingresar a la universidad. Entonces cuando yo volví acá dije, pero estoy perdiendo tiempo en la ciudad. Tengo que seguir mi trabajo de mi padre. ¿Qué hago yo sin conocimiento acá? Estoy pobre, voy a morir de pobre. Puedo ser un gran delincuente o cualquier cosa estando en la ciudad. Mejor tengo que regresar acá. Porque al ver, solamente acá vivía mi primo hermano César, y el finado Pablo, y los profesores.
cuando yo regresé, empecé, inclusive me había olvidado de hablar mi dialecto, solamente sabía mamá, papá, buenos días, ¿cómo estás? Eso no, el resto no sabía nada. Pero he aprendido gracias a mi primo hermano y a los demás. Lo traté de recuperar, pero bastante recuperado. Y uso de plantas medicinales también, gracias que descanse en paz mi abuelita, de Olivia, me enseñó bastante, y también mi mamá. Y después he seguido curso de capacitaciones para usos de plantas medicinales, el manejo especialmente. Y el manejo y el comportamiento, las horas de cómo hay que sacar las plantas medicinales, mi abuelita me enseñó bastante, ¿no? ¿Y tú estás transmitiendo ese conocimiento de las plantas? Hace 2 años atrás estuve trabajando con los niños. Tienen los niños al frente huerto medicinal, la forma de preparar, el uso, de los cuales algunos que otros han asimilado, más que mi hija, que está asimilándose, ya empezó a tomar la ayahuasca, por ejemplo. Sí, ¿De qué edad tiene? 11 años tiene. 11 años. Sí, y le está interesando, ¿no? Ella inclusive ya unas veces ya va junto con los visitantes. Mi papá dice esto. El objetivo de la planta ayahuasca es tener una visión de que la persona le nace. Tampoco En la casa, así cuando he venido, ¿no? siempre vive en Pilcopata, vivía acá. Sí. Antes nosotros vivíamos en Amaya, En Amalia, claro. Ahí. pero nos hemos venido cuando ha venido la iglesia Misión Franciscana. Ah, los franciscanos. Los franciscanos han traído. De la Amalia. Sí, porque como iba a formar una comunidad, y nos han dicho que tenemos que juntar entre Huachipaeris y Machiguengas, nos han traído así. Porque como yo soy de 2 etnias, yo soy de Huachipaeri y Machiguenga, ¿no? Mi papá era Huachipaeri y mi mamá es Machiguenga. ¿Es de Machiganga? Claro, es de Mantalo, son de Mantalo. Ah, de Mantalo. Sí, de ahí han venido sus padres, arriba. han vivido a Guadalupe, Amaya y Pinipini, hasta Amaya. Todo esto se vivía lo que es entre huachipairis buenos y malos, ¿no? Se les llamaban así, ¿no? ¿Por qué? Porque los huachipairis más agresivos eran los milequeros, ¿no? Los mascos. Los mascos. Los mascos es desde la frontera donde se llama Atalaya. Todos son de esa cadena. Ya son mascos que había conflictos por territorios, ¿no? Porque no era lo que la gente decía por las mujeres, ¿no? A los huaches más les atacaban por el territorio o también por las cusmas o hilo de, ¿cómo se llama?, de algodón. De algodón. Por esas cosas, ¿no? Porque los huaches eran finos, las mujeres huaches eran finos haciendo esas hileras, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el idioma. Un nativo no podía hablar su dialecto porque, digamos, no podíamos asimilar en la educación, ¿no? Entonces, esa parte más lo que nos ha hecho daño, ¿no? Y también nos han quitado el uso de plantas alucinógenas como la ayahuasca, jayapa, chirixanango, hierba de arpía, todo lo que es alucinógeno. ¿Ya? O corizacha, por ejemplo, ¿no? Son plantas alucinógenas y todas esas plantas nos han quitado de que estamos contra Dios, ¿no? Entonces, las cosas no han sido bien civilizadas como se debía hacer las cosas, ¿no? Respetando la cultura, ¿no? Se cree de que la religión es una parte bonita, pero una parte nos ha hecho daño, ¿no? Y también ya, bueno, vivir en conjunto, en la sociedad, no como antes en clanes, ¿no? Digamos por grupos, ¿no? Ya, familia Solizonquehuas, familia Manqueriapas, familia Dumas, familia un montón de nombres, ¿no? Pero después nos han juntado que todos debemos vivir como un solo pueblo, ¿no?
Entonces, como acá se nota que hay dos comunidades étnicas, ¿no? En el distrito de Cosnipata, que es Queros, que es puro Huachipaeri, y acá a partir de Río Tono, todo lo que es este margen son de Quillabamba. Claro. Han volteado todo esto, la cadena de Pantiacoya, y han caído a Pinipini, de todo esto, ¿no? La cadena de Pinipini. Tiempo han estado en la cabecera de Amaya. Casi la 50% son machiguengas, que 10% estamos en que es Huachipaeri, ¿no? Pero como siempre decían de que la religión nos ha unido, ¿no? Pero al unirse la religión también una parte ha hecho daño, ¿no? Es decir, quitar los costumbres especialmente, ¿no? Uso de las plantas medicinales, cantos, bailes religiosos como se les llamaba en grupo indígena, todas esas cosas nos han quitado, la habla de menos, ¿no? Por ejemplo,